el informe de UNICEF que pone particularmente la lupa sobre la situación de los chicos y chicas en la Argentina, con 5.600.000 pobres dentro de ese sector de la población y 1.300.000 que directamente no llegan a cubrir las necesidades mínimas para una alimentación y quedan bajo la línea de la indigencia. Jorge Paz es investigador del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico y es uno de los autores de este informe. Está en línea. Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la difusión del informe. Bien, bueno, cuéntanos más allá de esta cifra, por supuesto, impactante de la gravedad del alcance que tiene la pobreza y la indigencia en los niños y niñas. ¿Qué otros resultados y qué lecturas hacen de ese informe? Bueno, del informe surge primero de que se trata de un número, 5,5 millones, de un número piso, es decir, que pueden ser más, porque nosotros estamos mirando la realidad de las ciudades demográficamente más importantes de la Argentina, pero no podemos, por la escasez de datos aún, mirar la situación de ciudades intermedias y de sectores rurales, que estimamos que puede ser todavía un poco más grave, y podría llegar a sumar gente, niños en este caso, a ese grupo de 5,5 millones. Es decir que una primera conclusión que surge del estudio es que no habría menos de 5,5 millones, cosa que es muy poco alentadora, ¿no? Podría llegar a más, podrían ser 6,5 millones quizás. Y este grupo que está en situación particular, que está por debajo de lo que sería el consumo de la canasta básica alimentaria, que estimamos para este conjunto de ciudades en 1.300.000 aproximadamente, estaría en una situación que en términos prácticos significa que no cuentan, sus hogares no cuentan con el ingreso para poder alimentarse diariamente. Es un indicador un poco indirecto, pero es un indicador de situaciones de hambre, ¿no? Sí, doctor, buen día. Sandra ¿Qué tal? Crucianelli Buen le día. habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le Lo va? voy a expresar en términos de porcentaje para que Sí, se claro. dimensione mejor. La pobreza afecta, dice el informe, al 47,7% Exacto. de los chicos, y que esta tasa aumenta al 85% cuando el chico reside en un hogar cuyo jefe o jefa de familia está desocupado. Mi pregunta puntual es, en los últimos años, a partir de la asignación universal por hijo, quiero saber si se ha estudiado el impacto que ha tenido en la reducción de la pobreza que afecta a los chicos, digamos, ¿en qué medida esta ayuda social contribuyó a disminuir la pobreza? Sí, efectivamente, nosotros una parte del trabajo la dedicamos a eso. La primera parte es lo primero que menciona usted, de los diferenciales esos que obtenemos de acuerdo a características de los papás y de las mamás de los chicos. Es decir, lo que usted mencionó es la inserción en el mercado de trabajo, esa tasa que se eleva al 85% cuando uno de los padres está desocupado, cuando el jefe de hogar está desocupado. Y el otro punto que abordamos con bastante cuidado es el efecto que tuvieron las políticas de protección social en Argentina. La conclusión principal a la que llegamos en ese punto es que las políticas están siendo efectivas, es decir, están reduciendo de hecho la pobreza, la pobreza extrema, la indigencia, digamos, el grupo que está por debajo del umbral de indigencia, baja al 30%, o sea que esto sería mucho mayor si, por ejemplo, la política principal, la asignación universal por hijo, no estuviese presente en los hogares de la Argentina. Lo que sí, nosotros mezclando estas dos cosas, es decir, las fuertes brechas que se ven al interior de los grupos de los pobres, por ejemplo, por la condición sociolaboral de los padres, por el nivel educativo, todo eso que el informe menciona como diferenciales muy importantes, nosotros pensamos, ahí en el informe lo sugerimos, de que esto podría todavía mejorarse, es decir, tienen un buen impacto esas políticas, pero podrían quizás con pequeños ajustes de diseño de la política, podrían mejorar aún más la precisión y el alcance que pueden tener para reducir los niveles de pobreza actuales. Por ejemplo, ¿qué tipo de correcciones? Y yo más que correcciones prefiero hablar de modificaciones o incorporaciones en el diseño. Digo, no es que esté mal el diseño actual, no estamos cuestionando el diseño actual, sino que en vistas a estas situaciones heterogéneas que se dan en la situación social del país, podría quizás darse mayor preponderancia a ciertos grupos de la población. Eso que mencionaban, por ejemplo, la tasa sube del 47,7 al 85 para
Ese grupo tendría que merecer un tratamiento especial, Ujú. el grupo de niños que están bajo la tutela de papás que están en situación de precariedad laboral o desocupados. Otro grupo que da un diferencial enorme es el grupo de aquellos padres que no completaron la educación primaria. En este caso uno podría pensar de que se podría hacer algún tipo de acción conjunta o interministerial, fortalecer quizás estos programas de terminalidad educativa. La educación secundaria tiene un impacto tremendo, la educación secundaria de los padres tiene un impacto brutal en las tasas de pobreza. No estamos hablando de niveles educativos muy elevados, sino simplemente por ahí en la terminación de la secundaria y demás, que eso está ligado a la inserción de los padres en el mercado de trabajo. Ujú. Entonces la empleabilidad podría mejorar y eso podría hacer que saque muchos niños de la situación de pobreza. ¿Y cómo es el impacto en este grupo de niños y niñas en relación a la escolaridad y a un ingreso prematuro al mercado laboral? Nosotros no miramos esos factores en este informe, Ujú. porque este informe está orientado a mirar pobreza monetaria, es decir, lo que miramos acá es simplemente el ingreso del hogar y la canasta de cada uno de los hogares de la Argentina, de la zona Ajá. urbana de la Argentina. Nosotros el año pasado presentamos un informe un poco más amplio donde miramos lo que se llama la pobreza multidimensional o privaciones multidimensionales, donde miramos eso, miramos trabajo infantil, juego y un conjunto de dimensiones, violencia, que no están contemplados en los análisis más tradicionales de pobreza. Lamentablemente todavía no tenemos una fuente de información que nos permita hablar con cierta certeza de esas dimensiones Ujú. de los niños en Argentina. UNICEF está saliendo ahora al campo a recolectar una encuesta muy grande, que es la que usamos nosotros el año pasado cuando hicimos este informe, usamos datos del 2013, la encuesta anterior de UNICEF, y ahora está por salir al campo con una nueva encuesta de ese tipo. Esa encuesta va especialmente dirigida a la niñez y nos permite mirar un conjunto de dimensiones que no podemos ver con las encuestas tradicionales como las que usamos para este trabajo, que es la encuesta permanente de hogares que deriva INDEC. Entonces todavía no podemos decir, ahora el Ministerio de Trabajo está por sacar un informe sobre el trabajo infantil, Ujú. que viene al caso porque el 12 es el día de la abolición del trabajo infantil que propone Naciones Unidas, ¿no? Justamente ese informe va a dar cuenta de alguna dimensión que a nosotros nos interesa particularmente, pero en esa visión de la multidimensionalidad que en este informe no lo abordamos a eso, simplemente miramos ingresos y consumo. Jorge, hay una una pobreza que es estructural y hay otra, digo, en los últimos años de historia económica de la Argentina, ¿no? Por lo Claro. menos del, no sé, 76 a esta parte. Hay una pobreza que es estructural y hay otra pobreza que, bueno, va modificándose según una economía más o menos inclusiva, por poner algún término. En la actualidad, ¿hay políticas de Estado que tiendan a modificar la pobreza estructural en la Argentina? Bueno, la pobreza estructural, como bien lo plantea, es una situación de largo plazo y las políticas que están orientadas a esa pobreza no son políticas, lo que nosotros englobamos en términos de políticas sociales, digamos, eso estaría más ligado a lo que sería la política macroeconómica general de la economía, digo, Claro. o sea, valga la redundancia, a la política económica, en general políticas de crecimiento, políticas de inversiones, políticas de estabilización, todo eso hace a que los niveles de pobreza estructural se modifiquen. Las políticas sociales, como por ejemplo la asignación universal por hijo, lo que fue el programa Jefes de Hogar, las políticas por ejemplo, el famoso programa Trabajar, todos esos programas de protección social están orientados más a la pobreza de corto plazo, es decir, esa pobreza monetaria que es lo que nosotros miramos acá. Por eso es lo que abordamos justamente el tema del impacto que tienen estas políticas sociales, que son políticas que tratan, uno lo puede decir en un término sencillo, de apagar el fuego, ¿no? Esperando que esa política macroeconómica de crecimiento y demás haga efecto en la sociedad y termine removiendo los niveles de pobreza. Uno mira a los países que hoy tienen pobreza cero, los países nórdicos, por ejemplo, Ujú. o un país de Europa como Alemania, como Francia, que tienen pobreza cero. Esos países lograron esos niveles de pobreza con políticas estructurales de largo alcance que no son políticas sociales, es decir, no hay una política de Estado destinado a bajar la pobreza, es la política que genera crecimiento económico, inclusión social
y eso provoca la erradicación de la pobreza de hecho. Perdón, usted- con Ahora, empleo, perdón, con empleo, ¿sí? ¿Cómo, perdón? Con empleo. Claro, justamente eso es Bueno, lo que digo. porque a Si hay veces hay inversiones, hay crecimiento, empleo pero, y no hay pero hay desempleo. Entonces el crecimiento Sí, con por desempleo supuesto. no nos sirve. Exacto, hay crecimientos y o sea, hay No, distintos tipos de crecimiento. empleo es lo Sí, que estoy queremos. totalmente de acuerdo. Estoy Pero totalmente de acuerdo. le voy a volver a preguntar, fue muy clara su explicación y le agradezco. Pero hoy, ¿usted cree que hay esas políticas macroeconómicas que tiendan a revertir la pobreza estructural, que se va en ese sentido o en otro? Entiendo que sí. Esta negociación que está haciendo el gobierno para atraer inversiones, independientemente de que uno pueda estar de acuerdo con la orientación que le está dando a la inversión, que está quizás tratando de captar inversión extranjera para el país y demás, es una forma de promover el crecimiento económico. Ahora, lo que planteaba recién, de que si se trata de un crecimiento inclusivo, un crecimiento con creación de empleo o no, eso habría que ver. Eso pasaría, insisto, por un análisis de política macroeconómica más que por un análisis de política social, ¿no? Yo creo que sí, que están poniéndose en marcha políticas de inversiones de largo alcance, pero esto va a tener efecto en el mediano y largo plazo. Esto no se va a notar en el próximo año sobre las tasas de pobreza del próximo año. No sé si queda claro eso. Sí, pues contrasta por lo menos con la mirada desde lo local y también con una mirada a nivel nacional respecto de la destrucción de empleo más de construcción, pero bueno, ahí ya es otro punto de discusión. Es otra discusión. Lo que nosotros estamos planteando en el trabajo es, bueno, ¿qué podemos hacer para que el año que viene, cuando volvamos a medir pobreza por ingreso, esos valores disminuyan? Y eso se logra a través de la política social. De hoy para el año que viene, lo que podemos hacer es política social. Mejorar la política de protección social que está vigente para poder sacar a esos chicos de la pobreza cuanto antes, al menos sacarlo, como una acción inmediata. Y lo otro lo tenemos que discutir en el marco de la política macroeconómica, lo que hace a la pobreza estructural. O sea, si el crecimiento va a ser inclusivo, qué tipo de empleo va a crear empleo precario, un empleo regular, trabajo decente. Son elementos que están en la agenda de Naciones Unidas, pero que no pasan por la política social, por la política instantánea para actuar sobre la situación. Jorge Paz, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Por favor, al contrario, buen día.